San Juan capítulo 6, del verso 1 en adelante le doy lectura a esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre amado, gracias te damos porque podemos hoy día, un día más, reunirnos delante de tu presencia. Amén, ponernos en comunión de espíritu unos con otros. Amén. Y por supuesto con usted, Señor, Amén. para poder realizar este servicio, Señor, a través de este medio que hoy día nos ofrece y por lo cual podemos hacerlo. Dios mío, bendice nuestros corazones para ahora escuchar tu palabra, Amén, Señor. Haya recibido tú nuestra alabanza, haya recibido usted nuestra oración, haya recibido usted nuestra adoración, haya recibido usted nuestras palabras de gratitud, Señor, y haya alcanzado gozo en su corazón. Ahora esperamos, Señor, que tu palabra produzca gozo en el corazón de nosotros. Amén, por eso, mi Señor, ayúdame para hablar de ella, una en un espíritu, una en un pensamiento, y permítanos, Señor, que todos podamos comer de este pan y beber de esta bebida espiritual. Señor, te lo pido todo en el nombre santo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Cuando leí esta palabra, estudiaba de ella, me decía yo, ¿qué virtud hay en la palabra? Porque podemos leerla muchas veces y todas las veces encontrarle un sabor diferente. Bien dice la palabra misma que ella es de virtud y que es una fuente inagotable. Es una palabra bastante conocida, bastante predicada, hermano, pero yo mientras la estudié me he alegrado en ella, ya me he alimentado de ella, ya me he sentido bendecido por ella. Y a esta palabra yo le he puesto el siguiente título. No le he puesto la alimentación de los 5.000, porque no es mi objetivo hacer resaltar eso, sino que otras cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta y las pasamos por alto. Y el título que le he puesto, y eso quede grabado en su corazón: Dios tiene bajo su control todas las cosas. Amén. Dios tiene todo bajo su control. Y cuando podemos creer que tiene Dios todo bajo su control, yo y usted vamos a ser bendecidos. Amén. En lo que leíamos, veíamos que la gente buscaba a Jesús. Señor. Y Jesús se compadeció de esa tremenda multitud que le había seguido. Llegó el atardecer y la gente no se iba. Y los discípulos se acercaron donde él y le dijeron: Señor, despide a la gente. Amén. Para que vayan a sus casas, vayan a las aldeas y puedan comer
algo porque han pasado todo el día y no han comido. Señor. Y cuando leí esta palabra y la volví a leer, llegué a esto, hermano, que lo voy a hacer como una ilustración. Llegué a esto de verme yo allí en ese grupo de gente, allí en el grupo de los discípulos. Y me imaginé mis hermanos oficiales conmigo. Y me imaginé a Jesús diciéndome, o sea, nosotros enfrentándonos a la realidad, diciéndole al Señor, Señor, despacha a la gente, porque tienen que ir a comer, tienen que ir a dormir. Y me imagino a Jesús diciéndome, denle ustedes de comer. Y yo que soy bueno para las matemáticas, hago el cálculo, 5.000 hombres, 5.000 mujeres, 5.000 niños, 15.000 personas, un pan para cada uno, es un platal. 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, para que coman un pan. Y como tengo tesorero, le tiro la pelota al Braulio y le digo, Braulito, hay plata. Y Braulio me dice, mi pastor, usted sabe que no hemos recibido ofrenda durante todos estos meses y la tesorería tiene 800 lucas. ¿Y qué hacemos con eso? Dice el hermano López por allá. Pero el hermano López se le ocurrió conversar con alguno y ha encontrado de que hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Y nos dice, aquí hay algo. 5 panes y 2 peces. Señor. El hermano López tenía fe que con eso podríamos alimentar a la gente, aunque eran miles, pero el pastor seguía pensando, 15.000 personas, ¿qué hacemos? Y al hermano López también se le cae la guardia y dice, ¿qué vamos a hacer con 5 panes y 2 peces? Pero Jesús ya sabía lo que yo iba a pensar, lo que Braulio iba a pensar, lo que Pablo iba a pensar, lo que los discípulos en ese momento pensaron. Y simplemente Dios nos quería probar. Amén. Que Dios, hermano, nos bendiga. Amén. Dios, hermano, prueba muchas veces Señor. nuestra fe. No tienen por qué irse, le dice Jesús a los discípulos. Denle ustedes de comer. Que Dios, hermano, nos ayude. Amén. Ahora ya Jesús tiene el pan y los peces, y ahora Jesús manda a los discípulos que recuesten a la gente en grupitos de 50 y de 100. Y los discípulos obedecen y acuestan a la gente en el pasto que era abundante allí y hace los grupitos. Pero aún los discípulos me temo que todavía no sabían qué Dios iba a hacer, qué Jesús iba a hacer. Pero lo importante es que obedecieron. Señor. En lo que a veces a nosotros nos cuesta. Empezamos a razonar. Empezamos a tratar de solucionar el problema nosotros solos. Hermanos queridos, hay problemas que nosotros podemos solucionar, sí. Pero hay otros que no los podemos solucionar. Y es ahí donde tenemos que confiar en Dios. Señor. Miren, hermano, los discípulos habían visto ya un milagro de Jesús. El milagro de las bodas de Caná. Habían visto a Jesús convertir el agua en vino y no se acordaron. A lo mejor ya habían ido, hermano, al viaje misionero y habían tenido la bendición de reprender los demonios, de sanar enfermos, de ser usados por el Señor. Habían vuelto felices, que nada se les detenía, pero se les había olvidado. Muchas veces a nosotros también se nos olvida lo poderoso, lo grande que es el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y el resultado es que tenemos ya la gente sentada, la gente acomodada. Ahora Jesús
toma el pan, toma los peces, da gracias a Dios, los bendice y empieza a repartirlos. Y comieron hasta saciarse. Y sobró pan. ¿Y sabe para quién sobró el pan? Para los discípulos. Hermano amado, que Dios bendiga esta palabra. Amén. Ahora, después de todo lo que yo me he imaginado, vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de esta historia. En un principio la lectura decía que la gente buscó a Jesús. Y hoy día también hay gente que busca a Jesús. Señor. Pero muchos le buscan por interés. Muchos le buscan equivocadamente. Y a veces nosotros también predicamos mal, porque le ofrecemos este mundo y el otro a la gente. Pero no le decimos que vengan al Evangelio y que se arrepientan. Porque la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús fue arrepentido y convertido. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan fue duro para tratarlo. Generación de víboras, le dijo. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira? ¿Quién le ha enseñado a huir de la ira venidera? Por eso mucha gente llega al Evangelio y llega equivocadamente. Y es una situación que se ha dado todo el tiempo. Si nosotros seguimos leyendo aquí en Juan, en el verso 26, vamos a ver que la gente seguía detrás de Jesús y ya no con el objetivo de ver los milagros, ni de seguirle, sino de seguir comiendo pan, de seguir comiendo peces. Y el Señor les dice, les aseguro que ustedes no me buscan porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido pan y habéis sido saciados. Hay mucha gente que busca al Señor por los panes y los peces. Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que buscar al Señor por amor. Amén. Tenemos que buscar al Señor porque Él nos da en su bondad y en su misericordia el privilegio, como nos decía el domingo el Señor, de ser sus hijos, de ser Él nuestro Padre. Y yo siempre he dicho, los príncipes se sienten orgullosos de ser hijos del rey. Los hijos del presidente de la República se sentirán orgullosos de ser presidente, hijo del presidente de la nación. Los grandes hombres, los hijos de los grandes hombres se sienten felices y a lo mejor orgullosos de ser, de quién son, de un profesional, de un industrial, de un empresario. Pero hermanos queridos, ninguno es igual a mí y a usted como hijo. Yo y usted somos hijos del Señor. Amén. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Nuestro reino no está aquí, Señor. está allá. Amén. Allá vamos a recibir, hermanos, un día Señor. la bendición que el Señor nos tiene, hermanos, si somos fieles a Dios. Amén, Señor. Dios ayude en nuestras vidas para que no busquemos al Señor equivocadamente, sino, hermanos, lo busquemos porque Él nos ha amado. Amén. Y Él nos amó primero. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Dios, hermano, de acuerdo a lo que leímos en este párrafo, podemos decir que tiene cuidado de los que le buscan y le sirven, hermanos, de verdad. Y nos dice a través de Jesús mismo, cuando Él predicaba a la gente, le decía, no os afanéis por el día de mañana. Señor. No os afanéis por vuestra vida. Señor. Y le daba el ejemplo. Mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no guardan en granero y viven y tienen abundancia. Señor. ¿Y vosotros no valéis mucho más que las aves del campo? Amén. ¿Acaso Dios, hermano, si se preocupa de las aves, no se va a preocupar de nosotros que Señor. somos sus hijos? Que Dios, hermano, nos bendiga. Amén, Señor. Y no nos olvidemos que el Señor tiene el control de todo. Amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Señor. Ya les he dicho otras veces, tenemos hermanos que están con depresión, hermanos que están con angustias, que tienen hermanos pánico, que tienen temor, hermanos, que viven muchas situaciones en esta hora emocionalmente, hermanos, complicadas. Pero hermanos amados,
no nos olvidemos, Dios tiene el control. Amén. Tenemos problemas, tenemos dificultades, Señor. estamos pasando por muchas cosas que en esta hora son difíciles para nosotros. Pero hermanos queridos, el Señor tiene la salida. Amén, El Señor tiene el control de nuestra vida y no nos dejará solos, hermano. Señor. Así que, hermanos, Dios bendiga nuestros corazones. Amén. El Señor aumente nuestra fe y podamos, hermanos, recoger las palabras de Santiago cuando nos dice que el que pide, Sí. pida con fe, Sí, Señor. no dudando, porque el que duda es como la onda del mar. Señor. Va de un lado a otro y no llega a ningún lugar seguro. Que Dios, hermanos, nos aumente nuestra fe. Amén. Hoy día más que nunca necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. Dios tiene todo bajo control. Dios, hermano, tiene resuelto nuestros problemas. Señor. Hay problemas que no se solucionan materialmente. Hay problemas que se solucionan espiritualmente. Y el único que tiene injerencia allí y el único que tiene el remedio allí es el Señor Jesucristo. Los discípulos se encuentran enfrentados a un terrible problema. Es una tremenda multitud. ¿De dónde sacan pan? En ese tiempo no estaban los grandes supermercados que podíamos haberle comprado toda la producción de pan. Son 15.000 panes que tenían que comprar. ¿Qué panadería iba a producir eso? Y Jesús lo sabía. Pero, no sé, a lo mejor era una broma de Jesús, no sé. Pero lo que estoy seguro que él quería probar su fe. A lo mejor a nosotros el Señor también nos está probando nuestra fe, hermano. En algún momento nos va a probar nuestra fe. Y es ahí cuando tenemos que echar tenemos que echar mano a lo que el Señor, hermano, nos tiene como bendición. Allí tenemos que echar mano a las promesas del Señor. Allí tenemos que creer, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y no debemos, hermanos, desanimarnos ni desmotivarlo. Cuando Andrés llega con el niño a donde Jesús, le dice, Señor, aquí hay 5 panes y aquí hay unos pececillos, esos pescaditos chiquititos. Y sale con lo que no debe haber salido. ¿Y qué es esto para tanto? Desmotivándose a sí mismo. Nosotros, hermanos, no debemos perder nuestra confianza en Dios. Señor. Porque nuestra confianza en Dios, hermano, tiene grandes ganancias. Amén. Hay galardón, hermano, cuando nosotros Señor. tenemos confianza en Dios, porque Dios nunca nos va a defraudar, hermano. Y también quiero decirle, hermano amado, que hay bendición cuando nosotros obedecemos. Amén. Y eso también lo vemos en el texto leído. Cuando Jesús les manda a los discípulos que recuesten a la gente, no les explica para qué. Ni ellos tampoco empiezan a hacer conjeturas para qué. No dice nada la Biblia sobre eso. Sino que simplemente obedecieron. Y por la obediencia tuvieron el logro que se alcanzó en que todos de aquella pequeña cantidad, hermano, pudieran comer, pudieran hartarse y pudiera sobrar. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Otra cosa que yo quizás nunca la había analizado cuando leía este pasaje, cuando lo estudiaba, es que los niños, hermanos, también pueden provocar una bendición en medio de la iglesia. Señor. Los niños pueden provocar una bendición, hermano, en medio de su pueblo. Porque si no hubiese sido por ese niño que tenía los 5 panes y los pececillos, no se habría alimentado 15.000 personas. Señor. Y ese niño no fue mezquino. Porque el niño perfectamente podía haber pensado como niño, si les doy a ellos, me voy a quedar yo sin comer. Pero él lo dio. Señor. Qué bendición pueden tenerlo también, hermanos, nuestros hijos, nuestros pequeños,
Y muchas veces hemos visto su bendición cuando hemos estado en la iglesia con nuestros pequeños. Señor. Y un aviso, porque los niños también son importantes, van a tener su servicio semanal, no sé si es el próximo sábado, pero también va esa bendición para los niños y a lo mejor también nosotros podamos verlo, lo que ellos van a hacer. Así que los papitos, la cooperación, a ponerse en contacto con la Carlita y con la hermana Polita para que la reunión de los niños sea una reunión de bendición y que también, hermanos, provoque bendición en medio de nosotros. Los niños son de bendición, hermanos, en nuestras iglesias. Así que cuando vuelva el tiempo de ir a la iglesia, no los deje en la casa, llévelos, porque el Señor quiere ver que los niños estén en la iglesia, porque Él los ama, hermano, en especial, lo hemos dicho siempre. Que Dios nos ayude. Amén. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como hijos agradecidos, con los talentos y las capacidades que tenemos, debemos, hermanos, poner nuestros recursos en las manos del Señor. Hoy día el Señor nos dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Amén. El verso, o sea, el libro de Reyes nos deja una hermosa enseñanza de una viuda, de un profeta que puso sus recursos que tenía en las manos de Dios. Amén. Eliseo es llamado por esta mujer y le dice, Señor, tú sabes que he quedado viuda, tú sabes que yo y mi marido éramos temerosos delante de ti y ahora tengo un problema. Ha venido a quien yo le debía y no tengo para pagarle y me ha pedido a 2 de mis hijos para que sean sus esclavos. Necesito que me ayudes. Y el profeta le dice, ¿qué puedo hacer yo? Y le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, no tengo en mi casa ninguna cosa, salvo una vasija con aceite. No tengo otra cosa para poner delante de ti. A lo mejor usted, hermano querido, no es mucho también lo que tiene para poner delante de Dios. Pero por poco que sea, Dios puede bendecirlo. Amén. Por lo poco que te, aunque sea poco lo que tenga, Dios puede multiplicarlo. Amén, Señor, amén. 5 panes, 2 peces. Lógicamente, no alcanzan para 15,000 personas. Pero en las manos de Dios alcanzaron y sobró. Y terminando la historia de esta viuda, el profeta le dice, ve, enciérrate en tu casa con tus hijos, pide todos los depósitos que pueda a tus vecinos, todas las vasijas que hayan, y enciérrate y empieza a echar aceite en las vasijas. Cuando una se llena, llena la otra, llena la otra, Señor. llena la otra. Y así lo hizo la viuda. El poquitito de aceite pudo llenar depósitos grandes de aceite. Hasta que llegó el momento en que la viuda dijo, hijo, Señor. otra. No hay más, mamá. Pero había lo suficiente Señor. para que ella vendiera el Señor. aceite, pagara su deudor Señor. y con lo que le quedara pudiera sobrevivir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén. Ese es el Dios a quien yo sirvo y tú sirves, hermano querido. Jesús tiene todo bajo control, así que no temas. El Señor, hermano, está contigo. El Señor está conmigo. Sí, Señor. Aferrémonos solamente del Señor, hermano, porque el Señor tiene todo bajo control. Amén. Cuando Dios bendice, hermano,
hasta que sobreabunde. Amén, Señor. Malaquías nos dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Señor. Y en el párrafo leído, hermano, encontramos que habiendo terminado el festín, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vayan y recojan todo lo que ha sobrado, Señor. todo lo que ha quedado. Y nos dice el mensaje que se llenaron 12 cestas. Señor. Y esas 12 cestas, nunca me había dado cuenta yo tampoco, era una para cada discípulo. Yo siempre me imaginé que las cestas eran unos canastos grandes, pero los que saben más, los estudiosos, dicen que en ese tiempo se usaba en Palestina de que la gente, como tenía que andar mucha distancia y demoraba días a veces, tenían una cestita pequeña donde llevaban alimento para 2 días como mínimo. Entonces se deduce que esas fueron las canastas que fueron llenadas con lo que sobró de la alimentación de los 5.000 hombres allí en el desierto. Así que, hermano querido, sigamos confiando en el Señor, Amén. sigamos agradeciendo a Dios porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Sí, Señor. Hoy día yo tuve que salir por alguna obligación y cuando venía de regreso entré a la población y había un camión cargado. Como no veo bien, no me di cuenta que eran cajas, pero era algo blanco y alta gente con casaquillas rojas. Dije, yo tenía que ser los de la MUNI que andan repartiendo canastas. Y llego a la casa y abro la puerta y lo primero que veo es una caja blanca. Le dije, Mayito, ¿y lo recibiste? ¿Y por qué no? Pues me lo mandó mi presidente. Entonces yo dije, como ya esta palabra la tenía para predicarla hoy día, dije, el Señor ya hoy día repartió a mis hermanos y a muchos más pancitos y pececitos. Amén, Señor. Y así, hermano querido, lo va a seguir haciendo, Amén. porque mi Señor es fiel. Amén, Mi Dios Señor. tiene todo bajo control. Amén. Así que no nos desesperemos que va a llegar julio, que va a llegar agosto, a lo mejor va a llegar septiembre y vamos a seguir igual. Mi querido hermano, Dios tiene todo bajo control. Amén, Señor. Amén. Así que tranquilo, confiando en el Señor, cuidándonos, haciendo lo que se nos dice, porque no porque seamos evangélicos no nos va a tocar esto. Si tenemos que cuidarnos nosotros solos, cuidémonos, porque yo siempre digo, Dios tiene harto que hacer. Si yo puedo hacer algo en favor de Él, en favor de mí mismo, en favor de mis semejantes, y dejar a Dios con más tiempo, perfecto, porque Él tiene a mucha gente que atender. Señor. Así que, hermanos queridos, que Dios bendiga esta palabra Amén. en tu corazón y en el mío. Amén. Dios le va a dar a todo. Señor. Y no se va a olvidar de usted, porque de lo que queda va a llenar su cesta, Señor. va a llenar su canastita. Señor. Si lo cree, así va a ser. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, Amén. Padre mío, por tu Gracias, amor y tu Señor. misericordia. Gracias por tu hermosa Gracias, palabra, Señor. Señor, que nos levanta, que nos fortalece, que nos da confianza, que nos dice, Señor, que no nos desesperemos, que no nos angustiemos, que no caigamos en depresión, Señor bendito, que no desconfiemos de ti, Señor, que no tengamos miedo, porque tú tienes todo bajo control, mi Señor. Dios eterno, gracias por este mensaje, bendícelo en nuestros corazones y cada uno de mis hermanos que lo escucharon sean edificados, Señor, en esta noche, sean bendecidos a través de este mensaje, Él quede en nuestra mente, Él quede en nuestro corazón y nos bendiga, Señor, por muchos días. Y cuando llegue el momento de echar mano a Él, nos acordemos, Señor bendito, que tú siempre vas a estar preocupado de nuestras vidas, que tú siempre vas a tener compasión de nosotros y no nos va a dejar desamparados, Señor, ni nos va a dejar que nos muramos de hambre, Señor bendito, porque tu promesa, Señor, es fiel, que aunque sea pan y agua vamos a tener, Señor. Dios bendito, bendice mi corazón, bendice el corazón de mi hermano, y que esta palabra, Señor bendito, por misericordia, haya sido el pan, el alimento que yo y que mi hermano necesitaban, Señor. Muchas gracias por este momento, muchas gracias por este instante, Señor, en que nos podemos alegrar de estar participando de tu mesa.
y comiendo de este pan que yo, Dios mío, lo he hallado tan sabroso, Señor bendito. Gracias, Señor, que así hubiese sido la vida de cada uno de mis hermanos. Padre Santo, esperamos tu bendición, la que recibimos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga el mensaje del Señor en esta hora.